Buenos días a todos. Queremos agradecerles a todos la presencia, en particular agradecer la presencia del arquitecto Julio De Vido y del ingeniero Nelson Periotti, que han aceptado esta convocatoria para analizar los avances de una obra fundamental para la región en la que vivimos. Como todos ustedes saben, la Asociación Argentina de Carreteras desde hace 62 años viene bregando por más y mejores caminos, por el desarrollo y la promoción del buen trabajo en las carreteras. Y lamentablemente vemos que muchas veces la obra vial no tiene demasiada difusión. Es frecuente la crítica al quehacer vial, analizar el estado de las carreteras o su diseño como una causal de accidentes, y pocas veces se analiza lo positivo que se viene desarrollando en el quehacer vial. Por eso es que creímos necesario desarrollar este ciclo para analizar los avances que sin duda ha habido en nuestro país en esa materia. Allá lejos, nuestros técnicos fueron pioneros en la región en el desarrollo de una red vial apta, pero las necesidades del tránsito van variando, las características de la vida van variando en todos los órdenes, y así lo hacen las aptitudes de nuestros vehículos, las velocidades a las que se desplazan, y las exigencias del mundo moderno hacen que el uso de las carreteras deba ser adaptado a una nueva modalidad. En ese camino estamos. Creemos que ha habido un importante desarrollo en el ámbito vial, pero los desafíos siguen vigentes, porque vivimos en un área metropolitana con más de 12 millones de habitantes, que es un tercio del país que vive en este sector, con más de 10 millones de vehículos circulando en el país, muchos de los cuales lo hacen en esta parte de nuestro país, y los problemas de congestión son realmente importantes. Por eso que en este caso queremos analizar esta obra, la Avenida General Paz, que en su momento, cuando fue diseñada y construida, fue un modelo como circunvalación de la ciudad de Buenos Aires, y con el transcurrir del tiempo, con el crecimiento del tránsito, empezó a congestionarse y a perder eficiencia. Esta obra emblemática que hemos tenido la oportunidad de recorrer la semana pasada ha mejorado sustancialmente las condiciones de circulación en ese sector. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer todos los detalles de la misma. De todas maneras, podemos decir que en el mundo entero el desafío es ir adaptando permanentemente la realidad de las rutas a los nuevos desafíos del tránsito y la congestión. Estamos avanzando, hemos hecho un progreso importante, debemos avanzar aún más en el mejor diseño de nuestras rutas, mejorando la capacidad, mejorando los anchos de calzadas, las ramas de ingreso y egreso de las autopistas y autovías, eliminando los obstáculos en las zonas cercanas a la autovía y a las rutas para convertir las mismas en caminos indulgentes que permitan que el error humano no se transforme en una tragedia. Y en ese sentido estamos avanzando y siempre debemos avanzar, porque las modalidades del tránsito son variables permanentemente y permanentemente debemos estar en movimiento. Nunca vamos a alcanzar el objetivo de tener una red tal cual la soñaríamos, porque cada vez el objetivo va a estar más adelante, porque cada vez la demanda de los usuarios va a ser mayor. Entonces, la idea es que siempre sigamos avanzando en ese sentido positivo, teniendo en cuenta que nunca debemos detenernos en trabajar por más y mejores caminos, por dar mayor seguridad y fluidez a nuestras rutas. Los invito a participar en esta jornada y agradezco nuevamente al ministro que nos acompañe hoy y nos haga llegar su punto de vista al respecto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Agradecemos las palabras del presidente de la Asociación Argentina de Carreteras, ingeniero Guillermo Cabana. Y a continuación,
escucharemos las palabras del señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. Buenos días a todos y a todas, al señor presidente de la Asociación Argentina de Carreteras, ingeniero Guillermo Cabana, al administrador general de Vialidad Nacional, ingeniero Nelson Periotti, al director ejecutivo de Locovi, Gustavo Gentili, autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladores, representantes de entidades sociales, gremiales, empresarias, compañeros de la UOCRA, de la Cámara Argentina de la Construcción, empresarios en general, señoras y señores. Quiero en principio agradecer a la Asociación Argentina de Carreteras esta invitación a poder charlar estos minutos con ustedes, abrir este simposio, este encuentro, en donde seguramente no solamente se va a hablar de todo lo que se hizo, seguramente como lo hace habitualmente la Asociación Argentina de Carreteras, ellos eligen obras o analizan obras, como recién planteaba el ingeniero Cabana, como la General Paz, de importancia e impacto estratégico, no solamente para la comodidad del tránsito de quienes recorren o circulan por el área metropolitana de Buenos Aires, sino también para seguir trabajando en este crecimiento que ha tenido la Argentina en los últimos 10 años en materia de desarrollo económico y fundamentalmente el sector industrial. Está claro que una infraestructura funcional, ágil, dinámica y en crecimiento permanente le da competitividad a la economía porque baja los costos de la logística. Esto es fundamental, esto es la tarea en que debemos seguir empeñándonos. Estamos en vísperas de un año electoral en donde seguramente la Asociación Argentina de Carreteras, las distintas entidades intermedias, escucharán de los distintos candidatos cuáles son las propuestas que surgen y nosotros creemos y sostenemos que debemos apoyar y sustentar aquellos proyectos que impulsen y profundicen este esquema de trabajo y de desarrollo de la infraestructura que llevaron adelante los dos presidentes de esta década, Néstor y Cristina Kirchner, porque allí está el fenómeno de la gobernabilidad. Ahí se plantea claramente la sustentabilidad de un gobierno porque un plan de infraestructura, como el que ha sido llevado adelante en estos últimos 10 años, es el que le da vida a la ocupación plena, le da vida al crecimiento del Producto Bruto, le da vida al desendeudamiento permanente que ha tenido la Argentina en todos estos años. Quiero describir brevemente el fenomenal impacto que tuvieron las obras viales ejecutadas a partir de la decisión geopolítica en el año 2003 del entonces presidente Néstor Kirchner y continuada por la presidenta Cristina, llevando a cabo el plan de obras públicas más grande de la historia, el cual lleva acumulado en todas las áreas de infraestructura una inversión que supera los 350.000 millones de pesos. Argentina más que duplicó su parque automotor en los últimos 10 años. En el caso de los automóviles particulares pasó de 4.600.000 a 9,5 millones de unidades en circulación, un incremento del 104%. En el caso del transporte de cargas, reparto comercial y pasajeros, se pasó de 1.200.000 a 2.900.000 unidades, un 142% más. Al igual que las variables macroeconómicas, en el interior del parque automotor creció más que en los grandes centros de consumo, o sea, en el noreste y en el noroeste argentino, que era una zona postergada, olvidada, marginada hasta el año 2002, creció el 131% el parque automotor. En la Patagonia y el Comahue el 129%, el 122% en Cuyo, el 113% en el NEA y el 85% en el área metropolitana, 90% en Córdoba y Santa Fe. Esto habla a las claras de una Argentina que busca equilibrarse, de una Argentina que busca generar igualdad de oportunidades, en una Argentina donde además de incorporar a la gente, incorporamos la región donde la gente vive. De nada sirve que los habitantes, que los ciudadanos se agolpen en los grandes centros urbanos. Hay que darle viabilidad, hay que darle sustentabilidad, en el marco de una gestión eficiente al interior del país.
Esto es lo que hemos hecho con las líneas eléctricas, esto hemos hecho cuando trabajamos en la autopista Ruta 9, cuando trabajamos en la autopista Ruta 14, cuando trabajamos en el cuarto carril de la General Paz. Es una muestra ineludible de los resultados del modelo de desarrollo con inclusión social que ha permitido duplicar al Producto Bruto Interno en los últimos 10 años. El impacto del crecimiento del parque automotor se puede constatar fácilmente con algunos ejemplos del crecimiento del tránsito vehicular. El movimiento anual de vehículos en los peajes de las concesiones de las rutas viales pasó de 85 a 160 millones, un incremento del 88%, mientras que en los peajes de acceso a la ciudad autónoma la cantidad de vehículos se incrementó de 230 millones a 365, un 59%. Estos indicadores son una muestra indiscutible del resultado de las obras ejecutadas, que acompañaron y posibilitaron este fenomenal crecimiento del parque automotor y del tránsito vehicular en la Argentina, en el marco de un país que duplicó su Producto Bruto, que duplicó su actividad económica, que duplicó su actividad industrial. Seguramente las obras de mayor envergadura, como la Ruta 14, la autopista Rosario-Córdoba, la pavimentación de la Ruta 40 o la ampliación de la General Paz, sean las de mayor renombre y las más reconocidas. No tiene que caber la menor duda que igualmente importantes fueron el resto de los kilómetros de autovías y autopistas y los 4.500 kilómetros de rutas provinciales y nacionales pavimentadas en el interior de la Argentina. El futuro nos plantea el desafío de seguir construyendo infraestructura para poder continuar propiciando el desarrollo y la competitividad de la economía. Siempre recalco que cuando asumimos la gestión del gobierno no encontramos ni un papel escrito en un plan de obras, sean públicas, viales, de vivienda, de energía. Bastaba observar el mapa de la infraestructura existente que daba una imagen de una Argentina dividida en 3 territorios. La Argentina central, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El norte argentino y Cuyo. Y el noreste argentino, que era el país inviable, el país que cuando recuerdo yo era ministro de Economía de mi provincia de Santa Cruz, veníamos a las reuniones con los miembros del gabinete de la década neoliberal, les decían directamente a los gobernadores que sus provincias no eran viables, sin darle ninguna propuesta ni ninguna alternativa. Ahí se generaron los grandes conflictos sociales que eclosionaron en el 2001. El del río Colorado al sur, que como decía Néstor Kirchner, era el patio trasero de la Argentina. Era el patio trasero donde se sacaban en forma indiscriminada sus recursos energéticos fundamentalmente y en muchos casos se exportaban a valores venales al exterior, luego cobrando la diferencia, el delta, el fee, se cobraba afuera, no dentro de las fronteras argentinas. No se puede hablar de unidad nacional si las provincias se encuentran físicamente aisladas o si mínimamente no tienen desarrollada una red de transporte terrestre confiable. Por ello es vital un sistema de rutas que conecte todas las regiones, porque contar con un sistema seguro e integrado significa que el país es uno solo. Las obras viales que se realizaron durante 11 años constituyen un estímulo de la producción y la puesta en valor de regiones históricamente consideradas marginales o inviables. El ejemplo en el caso de la agricultura. La superficie sembrada se incrementó de un 26%, que representan casi 7 millones de hectáreas más, el equivalente a la superficie de la provincia de Formosa, o 3 veces la provincia de Tucumán. Este incremento claramente estuvo ligado fuertemente a la expansión de la frontera agrícola. Sin las obras de infraestructura nacionales o provinciales hubiera sido imposible, inviable, canalizar esta mayor producción hacia las industrias o a los puertos para su posterior exportación. Por eso tenemos que tomar conciencia del verdadero protagonismo que tuvo este sector. Por eso es fundamental que esto se haga en este ámbito, con la Asociación Argentina de Carreteras de por medio, que siempre trabajó y bregó para que esto sea posible, y entendemos que va a seguir bregando para que continúe. Esta es la tarea en la que debemos estar involucrados todos los que estamos en este salón.
con la plena conciencia que había que enfrentar la situación de abandono en materia de infraestructura, que era un cepo para el crecimiento de la Argentina, tanto Néstor Kirchner como la presidenta Cristina hicieron aquello que desde hacía décadas se había dejado de hacer: planificar obras y ejecutarlas, o sea, gestionar. En estos 10 años, todos juntos, bajo el liderazgo de Néstor y Cristina, en la Argentina ejecutamos el plan de obras más grande de toda la historia, el cual debe seguir, el cual debe continuar hacia el futuro para continuar transitando el camino del crecimiento, de la inclusión y fundamentalmente de un país en el que sea posible vivir, de un país en el que podamos convivir en armonía, en crecimiento, con desarrollo y con plena ocupación. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. Empezamos desarrollando las conclusiones de esta asamblea. Como bien decía Julio, tenemos que hacer este acto o este ciclo de seminarios que comenzó a desarrollar el Ministerio de Planificación Federal, justamente con la exposición de él, porque seguramente a la tarde vamos a tener mucho menos asistencia. Seguramente todos vamos a querer presenciar cuál va a ser el rival de la Argentina en la final. Así que obviamente hay que mirar a nuestro futuro rival, ¿eh? O sea, el vicecampeón. En la vida hay que ser optimista, hay que plantear justamente eso. Y yo lo que les quiero comentar es el por qué y cómo se va a desarrollar este programa. En realidad, justamente en el marco de charlas sobre los distintos temas que viene desarrollando el Ministerio y siempre frente a un evento particular, a una realidad concreta, como bien decía alguien, la única verdad es eso, la realidad. Y sobre cada una de las realidades concretas que se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos meses, se pretende generar un ámbito de debate, de discusión, de concientización, de charla, y por eso es que hoy justamente nos convoca esto, en el ámbito de una asociación como es la Asociación Argentina de Carreteras, que siempre nos está marcando justamente nuevos rumbos, que nos desafía permanentemente, nos interpela permanentemente. Y justamente en esta oportunidad no tan solo queremos charlar sobre cómo tiene que actuar la infraestructura vial en el marco de un país en crecimiento, sino fundamentalmente establecer un tema que quizás no está del todo desarrollada, que es la infraestructura vial urbana en el marco de una metrópoli. Justamente esta discusión, este debate, esta charla, la planteamos después de terminar un desafío que los viales teníamos desde hace muchos años. Nosotros, particularmente en este gobierno, intentamos un par de veces generar los mecanismos que nos permitiera de una manera justa, equitativa y razonable desarrollar esta obra de infraestructura.
se encontró el mecanismo, se estableció la primera parte, pero creo que también es importante mirar en términos globales el área metropolitana, porque así como la Argentina tiene una característica puertocéntrica, obviamente también la misma ciudad, la capital federal, también tiene una visión radial. Y esa visión radial cuesta mucho tratar de generar las vinculaciones transversales. Y digo cuesta mucho porque nosotros hace exactamente 5 años desarrollamos una traza que es la continuación de la autopista Presidente Perón. Y esta autopista Presidente Perón, que tiene 4 tramos, fue licitada hace 5 años, fue adjudicada, fue iniciada y fue parada judicialmente. Tuvimos que desarrollar todo un proceso, llegar hasta la Corte, hablar particularmente con el presidente de la Corte, nos derivó a la Procuración de la Procuración General y justamente volver hacia atrás. ¿Y por qué se planteó eso? Porque hubo un amparo, un planteo de alguien que se sentía damnificado, es cierto, producto de un error, o producto de una equivocación, o producto de no haber tenido en cuenta las cuestiones particulares que siempre hay que tener en cuenta. Y en ese marco creo que el desarrollo, digamos, nos generó a nosotros una muy buena enseñanza, pero una demora de un poco más del tiempo total de ejecución de la obra. Hoy la tenemos destrabado los 3 tramos y estamos justamente en el proceso de debate del 4.º tramo. Y el 4.º tramo es el que vincula la Ruta 2. A ver, yo estoy hablando de la autopista Presidente Perón como si fuese que todos la conocieran. Estamos con gente que efectivamente conoce el tema vial. Es la continuación del Camino de Buen Aire que vincula Acceso Norte con la autopista Buenos Aires-La Plata, generando el tercer anillo de circunvalación. El primero es la General Paz, el segundo es la Ruta 4. Luego esta traza inducida, digamos, el primer tramo la tenemos entre el acceso norte y el acceso oeste, que es el Camino del Buen Aire, y bueno, siguiendo la media luna, llegando hacia el otro lado. El tramo que todavía está sin resolver es parte del 4.º tramo, es decir, el tramo que va entre la 2 y la autopista Buenos Aires-La Plata. Y justamente el planteo es por el paso del Parque Pereira Iraola, y es cierto, ahí nosotros, digamos, cometimos pequeños deslices que tienen todos los proyectos, no tener en cuenta, qué sé yo, una estación de servicio, quizás no tener en cuenta la sensibilidad social con relación a un espacio verde. Pero el cuento no es para decirle que esa obra está demorada, y bueno, y espero que en los próximos 30 días, sino que en la discusión, en el debate, cuando paralizaron el último tramo, no había una concepción de lo que es una circulación transversal. ¿Y saben por qué traigo esto a colación? Porque toda la población y todos los que participaron de la asamblea y todo, o mejor dicho, la mayoría de los habitantes de La Plata o de la comunicación en la ciudad de La Plata confundían o decían que se resolvía, es decir, la traza de la autopista Presidente Perón la
asemejaban o la igualaban o la compatibilizaban con la Ruta 6, sin entender que se trata de dos corredores absolutamente diferenciados y sin entender que justamente se trata de dos autopistas, pero que tienen características absolutamente distintas. Y como toda red de transporte vial, vincula puntos, vincula nodos, circula tránsito, pero es importante qué tránsito circula, para qué y por qué. Nos costó bastante diferenciar justamente las dos situaciones. La situación de que el cuarto anillo de circunvalación del área metropolitana, digamos, del área ya casi rural o cuasi rural, justamente tiene, además de vincular regiones o de vincular ciudades, establece vinculaciones muy importantes de dos puertos, justamente de todo el sector marítimo del Paraná, que es a través de esos puertos donde sale el 95-98% de nuestros granos, de la exportación que realiza. Y justamente otro puerto, que seguramente es el puerto que va a crecer en los próximos tiempos y que va a competir fuertemente con este puerto, con el puerto de la ciudad, que es un puerto que seguramente en el tiempo es un puerto que va a tender a decrecer. No digo desaparecer, pero es un puerto que va a tender a disminuir, y justamente ese otro puerto. Ahora bien, esas dos vinculaciones las confundía. Y no hablo que la confusión estaba doña Rosa, el ambientalista, no, la confusión estaba planteada en profesionales y generamos discusión tanto con urbanistas, con ingenieros, con arquitectos, y justamente luego de mucha charla y de mucha discusión, planteamos y observamos y concluimos fehacientemente que la autopista Presidente Perón justamente lo que es una autopista, no diría del todo urbana, porque va a ser en el futuro totalmente urbana, como es la General Paz, pero es cuasi urbana. Y si uno analiza justamente el flujo de tránsito, va a ver y se va a dar cuenta que justamente esa, porque obviamente si nosotros tenemos solamente un tramo ejecutado y el otro tramo es absolutamente teórico, el tránsito con el que uno proyecta esa autopista es todo tránsito inducido, es todo tránsito simulado, es todo tránsito hipotético. Pero sí es cierto que nosotros no vamos a tener, y ese es el debate que planteamos, que justamente ese anillo de circunvalación viene a circunvalar el área metropolitana y la invasión de vehículos se va a producir en La Plata cuando vayan los Rolling Stones, o cuando haya un evento, o cuando el puerto tenga justamente el crecimiento importante. Pero si no hay un evento de magnitud, una población de 500, 600 mil habitantes no puede convocar a 11 millones de personas. Con lo cual, los 11 millones están adentro y lo que se desarrolla es lo que está en el resto de la geografía. Por eso, justamente cuando planteamos el temario, dijimos, tenemos que decir y tenemos que plantear lo que son la vialidad urbana, fundamentalmente porque, otra nota de color, cuando planteamos este tema de discusión, plantearon todos, sí, efectivamente, la Presidente Perón es una autopista urbana, pero claro, la hicieron muy lejos.
Y porque los viales tienen miedo, digamos, le tienen miedo a la ciudad, le gusta el campo. Y le dije, bueno, te doy todo el oro del mundo y hacela 7 kilómetros o 2 kilómetros más acá. A ver si la podés hacer. Es cierto, obviamente, sería muy lindo que la Presidente Perón, en vez del Camino de Buen Aire, esté un poquito antes, esté entre la 4 y yo digo, ¿quién la hace? Obviamente que todo se puede hacer, hay que trabajarla un poquito. Es decir, y la otra cuestión que creo que es tremendamente importante, y luego ya la van a desarrollar ustedes, que esta modernización de la Avenida General Paz no viene a resolver el problema del tránsito, a resolver el problema del tránsito del área metropolitana. Justamente los elementos para desarrollar eso son muchos o algunos de los que planteó justamente el ministro De Vido, que es justamente de equilibrar el territorio. Él planteó justamente de equilibrar la Argentina, de trabajar fuertemente en elevar el nivel de desarrollo y de crecimiento del norte, postergado, del sur aislado, y fundamentalmente el desarrollo transversal y evitar justamente esta acción puertocéntrica generando los corredores transversales. Ahora, para eso, efectivamente, lo que tiene que haber no es tan solo inclusión social, tiene que haber también el otro elemento central, que es equilibrio territorial. Y ese equilibrio territorial tiene que estar acompañado con ese otro crecimiento, es decir, con desarrollo armónico, con desarrollo sustentable. Y en el marco del área metropolitana, justamente las transversales, y cuando digo las transversales no es solo la Avenida General Paz, es también el desafío de transformar, ampliando los carriles de la segunda circunvalación, que es de la Ruta 4, obviamente terminar la Perón, obviamente completar la Ruta 6, porque la Ruta 6, y ahí viene el otro elemento que nosotros planteamos justamente en todos los debates. La Ruta 6 arranca en el puerto de Campana, digamos, en la Ruta 9, y termina en la Catedral de La Plata. ¿Sí? Porque va derechito a la catedral, va derecho. ¿Llega? No llega a la catedral, llega a la 215. Sí, pero la 215 es continuación de la 44, y la 44 da justo a la catedral. O sea que me deja derechito a la catedral. Y obviamente eso es lo que planteaba la gente de La Plata. Dice, no, ustedes están haciendo una circunvalación y no me están resolviendo el problema, porque me están metiendo todo el tránsito en la catedral. ¿Y qué es lo que hay que decir? ¿El tránsito para dónde va? Porque si uno analiza, y termino, la componente del tránsito justamente en el área metropolitana, observamos que hacia la llegada tiene prácticamente una componente del 50% camiones. Pero cuando ingresamos a los dos peajes, el de la Ruta 8 y el de Ford, ahí en la Ruta 9, justamente pasa a tener un 18, 20. Y cuando tomamos acá en la Ilia, digamos, hay un 8. ¿Sí? Y cuando miramos justamente de la 2 hacia la 2, el tramo de la 36, el tramo de Hudson, entre la 2 y Hudson,
justamente tenemos una componente de 18. Es decir, ¿dónde queda el 50%? Si no pueden entrar por la General Paz, no pueden circular los camiones, está prohibido. Todo queda en la zona industrial. ¿Y la zona industrial dónde está? Justamente en los bordes de la ruta 6. Entonces, si los camiones quedan allá, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que generar? No tan solo el ingreso, porque el ingreso, el 8, 10, 12%, justamente es lo que ingresa al puerto o lo que pasa para allá. Entonces, ese 8, 7, 10%, no digo eliminarlo porque se va a ir reduciendo, pero sí tenemos que tratar de canalizarlo y canalizarlo en forma transversal. Por eso, justamente, lo que plantea este seminario es eso: la vialidad urbana, la General Paz, la movilidad y cómo se tiene que establecer ese diseño en las ciudades, y también, obviamente, la infraestructura vial como motor del crecimiento, porque justamente cuando el país crece, el transporte crece. Cuando el transporte crece, la infraestructura es la que se resiente, y justamente ahí es donde tiene que estar la inversión pública y la inversión privada aportando para que esa infraestructura alcance los niveles correspondientes para seguir sumando crecimiento. Por eso yo quiero decirles que estamos muy contentos justamente de haber terminado esta primera parte. El desafío es justamente en febrero, marzo, primer trimestre del año que viene, estar llegando al final. No te arrugues, Gustavo, no empieces a pedir plazo, pero justamente como el primer desafío. Y también para esa fecha seguramente va a estar a todo ritmo la otra autopista urbana, que es la Presidente Perón, y que esos son dos nuevos desafíos, pero hay muchísimos más, y seguramente en un país que crece, la vialidad también tiene que crecer. Muchas gracias y espero que tengan una excelente jornada.